Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el capítulo 3 de por qué se te mueren las plantas y estoy seguro de que ya habéis visto el capítulo 1 y el capítulo 2 donde hablábamos de la importancia del trasplante. Ese era el primer capítulo y fue el primero por algo, porque es clave de por qué se te mueren las plantas y por qué se mueren. Luego hablamos en el segundo capítulo del riego, cómo regar las plantas, que es también súper importante, y hoy os quiero hablar de, digamos, otro pilar que tiene que ver con las macetas, los tipos de maceta, también los cubremacetas, y saber entender muy bien las diferencias entre las macetas para saber exactamente qué tipo de maceta necesitas para tu planta y no equivocarte con esto. Porque tienes que pensar lo siguiente: las plantas en la naturaleza no tienen macetas, ¿verdad? Están plantadas en la tierra, no tienen límite, ¿vale? O sea, ni los árboles ni las plantas que vemos en la naturaleza. Cuando cogemos plantas para el interior de nuestras casas o incluso para el exterior con maceta, y digamos que tenemos estas plantas llamadas ornamentales, ¿no? Plantas que tenemos en nuestras casas decorativas, estamos en cierto modo forzando un poco a la planta, en el sentido de que no está en la naturaleza, sino que estamos llevando esa naturaleza a nuestra casa, y la maceta es, podríamos decir, junto con la tierra o el sustrato, es la casa de la planta. O sea, la planta está dentro de su casa, ¿no? Entonces es importante no equivocarnos con dónde la trasplantamos y en qué maceta la tenemos, para respetar precisamente esto. Esa es su casa y es fundamental. Así que voy a intentar explicaros los diferentes tipos de maceta, los cubremacetas y cuándo tenemos que utilizar cada tipo, para que no cometáis los errores que está cometiendo mucha gente a la hora de trasplantar a sus plantas en la maceta equivocada. Empezamos. Las macetas clásicas que vais a encontrar en cualquier tienda de plantas que no sea Home Jungle, porque ya sabéis que nosotros las trasplantamos todas las plantas antes de enviarlas a los clientes, pero en el resto de tiendas pues las plantas vienen en este tipo de macetas, que son lo que conocemos como maceta de vivero productor o cultivador. Esas macetas suelen ser plástico de muy baja calidad, bueno, ni que decir tiene que la mayoría ni reciclados ni nada por el estilo, sino plástico puro y duro, de muy mala calidad, pero digamos que es la maceta perfecta para poder cultivar a una planta en un vivero productor, perfectamente válida, con sus agujeros de drenaje y demás. Es verdad que estas plantas, o estas macetas, perdón, no son las que están pensadas o las mejores para que tengas a tu planta en tu casa. Digamos que una vez la compres, si la compres en este tipo de maceta, lo bueno es que la trasplantes a un tipo de maceta, pues de las que llamamos decorativas, que tienen un poco más de consistencia y que además, pues evidentemente van a quedar mucho mejor en tu casa que estas macetas, digamos, de vivero productor, ¿verdad? Bien, pues cuando vamos a este tipo de maceta básica, digamos, ¿no?, con agujeros de drenaje, pero también decorativa, solemos tener diferentes materiales, ¿no? Aquí entra la pregunta del millón, que me hacéis un montón de veces. Elegimos una maceta, por ejemplo, de plástico, en este caso plástico reciclado como las de Home Jungle, o elegimos, por ejemplo, una maceta de barro. Vale, en este caso veis también que tiene agujero de drenaje, ¿no? Entonces la clave aquí está en precisamente esto. Todas las macetas tienen que tener agujeros de drenaje, bien un agujero de drenaje central o bien varios agujeros de drenaje repartidos por la base. ¿Por qué? Pues porque es clave que cuando reguemos, que además ya sabemos por el capítulo 2 que hay que regar por arriba y no por abajo, pero cuando regamos por arriba el sustrato, permitir que la planta pueda drenar ese sobrante de agua va a ser fundamental. Por lo que os comentaba, porque si tenemos demasiada agua dentro del sustrato, las raíces van a tender a pudrirse y aparecerán hongos y la planta antes o después se va a morir sí o sí. Por lo tanto, barro o plástico, pues tengo que deciros que cualquiera de las dos opciones suele ser bastante válida. Yo recomiendo que utilicéis el barro en plantas que requieren de un sustrato relativamente seco. ¿Qué plantas pueden ser estas? Pues bueno,
los cactus, las plantas suculentas, pues el género, digamos, de las sansevieras, por ejemplo, todas las plantas que realmente quieren que el sustrato, que la tierra esté relativamente seca. ¿Por qué digo esto? Pues porque el barro transpira mucho más por ser un material como es, y digamos que cuando reguemos, el agua va a evaporarse antes, estando en barro, y por tanto estas plantas que necesitan un sustrato relativamente seco, pues pueden agradecer que tengan pues menos agua dentro del sustrato, ¿no? O sea que perfectamente para estas plantas. Para el resto de plantas, sobre todo también las tropicales o otro tipo de plantas que, bueno, prefieren, como el Ficus lirata, como dracaenas, etcétera, etcétera, que requieren un sustrato más bien húmedo, el plástico es una muy buena opción, porque el plástico, de hecho, conserva un poco más la humedad que el barro y, por tanto, pues digamos que nos ayuda siempre que no encharquemos a la planta, que es lo que os digo siempre, ¿no? No hay que encharcarla, siempre que la reguemos bien, pues nos ayuda a mantener el sustrato un poco húmedo, cosa que para este tipo de plantas es fenomenal. Pero también os digo una cosa, en el fondo puedes utilizar ambos materiales para cualquier tipo de planta. Lo importante, la clave está que siempre tengan agujeros de drenaje. ¿Y por qué insisto tanto en esto de los agujeros de drenaje? Porque, como sabéis, contesto decenas de preguntas todas las semanas de clientes que tenemos en Home Jungle, pues porque hay plantas que se les mueren o no están bien y demás, ¿no? Y después de llevar contestadas, diría, estoy seguro, miles de preguntas, hay una cosa que veo constantemente, y es un fallo que estáis cometiendo muchos, que es el no saber distinguir entre este tipo de maceta y lo que llamamos cubre macetas, que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Pues mirad, parece una tontería, pero es que esta diferencia lo cambia todo. Un cubre macetas no tiene agujero de drenaje, no lo tiene. ¿Y por qué? Tengo este ejemplo de cubre macetas, tengo también otro ejemplo, pues en este caso el que os he enseñado es plástico, en este caso este es cerámica, que bueno, aquí aunque veáis esto de aquí, no son agujeros, esto realmente es para no dañar la superficie donde estemos, pero no tiene agujeros de drenaje, es un cubre macetas. Y luego también tenemos otro muy típico, que suelen ser más altos, ¿verdad? Que si no tiene agujero de drenaje, pues también le llamamos cubre macetas. ¿Para qué sirven los cubre macetas? Pues muy fácil. Sirven para que cuando tengo una planta en una maceta con agujeros de drenaje, habitualmente estos cubremacetas se venden mucho, porque como os digo, la mayoría de gente vende las plantas en estas macetas tan feas, no nos engañemos porque bonitas no son, que evidentemente pues utilizamos cubremacetas para que no se vea tan feo esto, ¿no? Entonces, pues nada, aquí tengo por ejemplo una planta que viene en su maceta de vivero, ¿verdad? Pues ¿qué hago? Como no quiero que se vea esto, como veo que no es bonita la maceta, pues cojo y la meto dentro, ¿vale? Esto es válido para decorar, ¿no? Por así decirlo, pero no hagáis nunca ninguna de estas dos cosas. Primero, no hagáis nunca lo de poner una planta como la que he puesto yo, que tiene su maceta y demás, dentro de un cubremacetas y regar aquí tal cual, regar dentro, porque, claro, por un lado dices, bueno, está muy bien porque el agua no me cae al suelo y no me mancha nada, pero por otro lado, el agua que vayas, el sobreriego que tengas, se va a ir quedando acumulado en este cubremacetas y las raíces van a estar chupando todo el rato agua. ¿Qué significa? Como comentaba en el capítulo 2, pues que las raíces no paran de chupar agua, se van a pudrir y nos vamos a cargar a la planta, pero rapidito, dependiendo de qué planta sea. Una como esta, por ejemplo, que es una sanseviera cilíndrica, que no quiere nada de riego o muy poco, pues te la cargas rápido porque el sobreriego se la carga. Mira que es una planta resistente de narices, pues nos la cargamos, ¿no? Qué pena. Vale, pues entonces, digamos que esto es un error que no tenéis que hacer, pero también hay otro error que lo veo una y otra vez y que tampoco tenéis que hacer, que es decir, bueno, pues oye, ¿por qué no cojo una planta y la trasplanto directamente al cubremacetas, ¿no? Ya sea esta, ya sea cualquiera de las plantas que tenemos, trasplantarla directamente en un cubremacetas sin agujeros de drenaje. No lo hagas, por favor. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. No tenemos en estas macetas, estos cubremacetas, no tenemos agujero de drenaje, por lo tanto, si la planta va directamente trasplantada y la riegas y te pasas, que es normal pasarse, no va a poder drenar, se va a quedar dentro, el mismo problema repetido de que pues, la planta se va a pudrir y las raíces se van a pudrir. Por lo tanto, por favor, no lo hagas porque te estás cargando la planta y esto está sucediendo ahora mismo a bastantes personas, así que si lo habéis hecho ya, id con mucho cuidado. Si ya tenéis alguna trasplantada dentro de cubremacetas, os recomiendo que la volváis a trasplantar a una maceta
con agujeros de drenaje, siempre con agujeros de drenaje, las plantas ahí trasplantadas. Si por ejemplo dijeras, bueno, la quiero tener dentro de una maceta de agujero de drenaje y aún así le quiero poner el cubremacetas para que sea decorativo, ¿de acuerdo? No pasa nada. La precaución que tienes que tener es que cada vez que la vayas a regar, la saques del cubremacetas, la riegues fuera del cubremacetas, dejes que drene el agua y al cabo de unos minutos o unas horas la vuelvas a colocar dentro, ¿vale? Esa es la precaución que tendrías que seguir, simplemente esa. Muy bien, y ahora, ya después de haberos comentado esto, os comento que también hay algo, digamos, intermedio, ¿vale? Que podrían ser, por ejemplo, estas macetas que hemos empezado a ofrecer de EcoPots en nuestra web desde hace muy poquito, son unas macetas muy chulas, que concretamente es lo que yo les llamo las macetas híbridas, ¿no? En el sentido de que tienen un agujero de drenaje, como podéis ver aquí central, que viene muy bien para trasplantar a la planta dentro, de hecho en Home Jungle ya las trasplantamos dentro por nuestros clientes, si quieren, y también, digamos, que ofrecen un tapón de goma donde, pues dependiendo de la función que queramos hacer, por lo que os comentaba antes, podemos tenerla como maceta, si la tenemos trasplantada dentro, o si preferimos utilizarla como cubre maceta, con lo que os decía, metiendo una planta que ya está trasplantada en una maceta dentro, inhabilitamos el agujero de drenaje con el tapón, lo colocamos y ya está, y tenemos o bien cubre maceta o bien maceta. Por lo tanto, es muy interesante. ¿Qué más os quiero decir? Pues mirad, en este caso, los conocidísimos platitos, ¿vale? Que es algo que tengo que explicar sí o sí, ya lo he dicho varias veces, pero me trae de cabeza los platitos. Los platitos en las plantas son prácticos porque, claro, lo que queremos es, cuando regamos y tenemos el agujero, pues que no nos mojen el suelo. Lo entiendo, tiene sentido, pero tenéis que hacerlo con mucha precaución. Podéis usar platito, pero cuando haya un exceso de agua en el platito, tened la precaución a diario de retirar ese exceso de agua. Lo quitáis y lo volvéis a colocar. ¿Por qué? Porque si este platito está lleno de agua, vamos a tener el mismo efecto que os comentaba, la planta en la raíz va a estar chupando todo el tiempo y nos la vamos a cargar antes o después. Ya no os cuento la barbaridad, que ya comentaba un poco en el capítulo 2, de la gente que le pone el platito y encima dice, ostras, voy a regar en el platito para que la planta inteligentemente vaya chupando. Esa barbaridad ya la voy viendo en varios sitios, se ve que está muy de moda, pero es una barbaridad, es lo que es, científicamente no tiene sentido. Y ya está, no hay más. Puede estar de moda, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Por lo mismo, estamos regando por abajo y os lo explico muy bien en el capítulo 2, mirároslo bien si no lo habéis visto, porque el riego por debajo no es el adecuado, es mucho mejor el riego por arriba, es decir, regar siempre en la parte del sustrato, por arriba, como os explico en este capítulo que ya hemos hecho, el capítulo 2, sobre el riego. Ya me queda solo deciros una cosa, y es el tema del autorriego, ¿vale? Bien, es otra de las opciones, que muchas macetas pues que vienen con autorriego. ¿Cuál es mi opinión al respecto del autorriego? Pues el autorriego puede parecer cómodo, es algo práctico, no digo que no, pero digamos que al final lo que estamos haciendo también es, con este autorriego generalmente, es que lo estamos colocando y estamos también poniendo agua por arriba que está regando o está llegando el agua a la parte de la base, ¿no? Por lo tanto, es desde esa parte de la base donde la planta muchas veces va a estar chupando desde abajo. Por lo tanto, tiene el mismo efecto negativo que regar al platito o regar directamente por debajo de la planta, ¿no? Para mí no es igual de positivo que regarla por arriba. Y yo también me pregunto otra cosa, ¿qué es lo bonito de tener plantas, ¿vale? Y esto ya es una cosa de un plant lover absoluto como soy yo, y un friki de las plantas si queréis también. La parte bonita de tener plantas también es cuidarlas, verlas. Las plantas no están igual a lo largo del año. Yo no puedo coger un autorriego y pensar, bueno, le voy poniendo y ya está. No, tenemos que ir viéndolas. En verano es un tipo de frecuencia, en invierno es otro tipo de frecuencia, cada planta es un mundo y es importante tener esta interacción con la planta. Estáis trayendo un ser vivo a vuestra casa o muchos seres vivos a vuestra casa que os están dando alegría, naturaleza, oxígeno. ¿Qué menos que tomarnos un tiempo con ellas y regarlas como toca, pulverizar también si hace falta sus hojas, tomarnos un tiempo con ellas? Con el autorriego es como en plan, bueno, voy a poner una planta, la riego ahí, me olvido y yo me pregunto, pues oye, a lo mejor es mejor, no sé, comprar un mueble, ¿no? Porque una planta es algo más que eso. Esta es mi opinión y bueno, cada uno podéis cogerla o dejarla, pero esto es exactamente lo que opino y lo tenía que decir en este vídeo y así lo he hecho. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos seguimos viendo por aquí en siguientes vídeos. Hasta la próxima.